La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escuché de una tierra linda, encantada, de un lugar donde la dicha es plena y total, y mis ojos pueden casi ya contemplarla, y escucho ya muy cerca el son divinal. Muy cansados vamos por el mar de esta vida, nuestros brazos casi ya no pueden remar, maltratados y heridos por tantas pruebas, que anhelamos encontrar el puerto eterno. Pasando el río existe un lugar para mí. Pasando el río existe paz. Pasando el río no habrá muerte ni dolor. Si con Jesús se ve morar. Ya soñamos contemplar aquellas moradas que ojo humano nunca pudo aquí divisar. Su belleza es incapaz de ser comparada, pues la gloria del Señor resplandece ya. Mucho más hermoso que cuando raya el alba, más brillante que el reflejo de un cristal. Voy camino como un pueblo ya redimido, recompensa que al final Jesús me dará. Pasando el río existe un lugar para mí. Pasando el río existe paz. Pasando el río no habrá muerte ni dolor. Si con Jesús se ve morar. Y con Jesús te ve morar.
nada, tristezas, temores y aflicción, y nuestros sueños inciertos ya son. Si estamos tan cansados, queriendo desistir, nuestro Maestro nos dice así: ven a mí, con eterno amor te amé, ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti, vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Luchar, luchar hasta cansar, parece ser así cuando vivimos sin ver el fin, mas si sentimos la firmeza de la mano de Jesús, no temeremos, tenemos su luz. Ven a mí, con eterno amor te amé, ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti, vuelve ya al hogar, vuelve hoy a mí. Ven a mí, con eterno amor te amé, ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di y me entregué, sufrí la cruz por ti,
Demos la bienvenida a esta tarde de transmisión de clase bíblica, donde juntos estudiaremos la palabra de Dios. Con certeza, el tema de esta tarde es de gran trascendencia para nuestro tiempo. La palabra de Dios nos presenta claramente que antes de que Cristo venga, el Señor hará un juicio investigador. El juicio realmente no es un tema del futuro, es un tema que hoy estamos viviendo. Por eso, en esta oportunidad, hoy vamos a ver un importante tema con respecto al tema del juicio. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, nos registra justamente ese mensaje como una verdad presente. Apocalipsis 14:7 dice la palabra de Dios. Decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué se trata este juicio? ¿Por qué se le llama investigador? ¿Qué tiene que ver este mundo con ese juicio y su iglesia? ¿Qué papel juega preponderantemente con respecto al tema del juicio? Pues no pierda ningún detalle. Saque agenda, lapicero y anote lo que justamente estudiaremos en esta tarde. A continuación escucharemos al pastor Edgar Redondo compartirnos durante más de una hora un importante tema que tiene que ver con la verdad presente en este tiempo y nuestra salvación. Bienvenidos a continuación a esta siguiente programación. Hola Iglesia, Dios te bendiga en todo el territorio colombiano. Iniciamos una nueva etapa en nuestro país, el aislamiento selectivo, como se le ha llamado. Todo está prácticamente abierto ya. Esta es una etapa de mucho cuidado porque la responsabilidad por tu salud recae sobre ti mismo. Cada pastor con su junta de iglesia decidirá cuáles templos abrir. Debe hacerse, por supuesto, obedeciendo estrictamente el protocolo preparado para nuestra iglesia. Cuídense mucho y que Dios nos siga protegiendo como hasta ahora. Hoy hablaremos del juicio investigador. La enseñanza adventista, que en 1844 Dios comenzó un juicio en el cielo, ha sido más atacada y controvertida que la del sábado, la del estado de los muertos y la del infierno. Esa ha sido nuestra doctrina más disputada. Ha sido desafiada por personas fuera de la iglesia y por personas dentro de ella. Mucha gente se ha ido de la iglesia por esta enseñanza. El argumento global utilizado por ellos es que no es una doctrina con base bíblica, sino que está fundamentada en los escritos de Elena White y las interpretaciones de los pioneros de la iglesia que según ellos no sabían nada de teología. La iglesia a lo largo de los años ha utilizado los ataques para revisar la doctrina y afirmarla, por lo que nuestra postura cada vez es más fuerte y mejor fundamentada. Elena White habló de este tema y afirmó: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Por eso se atrevió a hacer un llamado a conocer bien todo lo relacionado con esta enseñanza. Ella escribió: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. Una hora no es suficiente tiempo para tratar este tema tan abarcante. Por ello trataré de poner información adicional en el canal de YouTube Edgar Redondo Ramírez.
Voy a poner información allí que será de mucha utilidad para aumentar la comprensión sobre este y otros temas vitales. Nos vamos a hacer la primera pregunta. ¿En qué consiste el juicio investigador? Es un juicio, hermanos y amigos, que se lleva a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados, escuche esto, favorablemente delante del universo observador. Eso es importante. Durante este juicio, la vida de todos los que han profesado servir a Cristo y que por lo tanto sus nombres están escritos en el libro de la vida, pasa en revista delante de Dios, quien finalmente determinará si se han vestido o no con el ropaje de su justicia. Si están revestidos con su justicia y son verdaderos seguidores de Cristo, entonces sus nombres serán retenidos allí en los libros del cielo. Serán borrados sus pecados y se les dará entrada en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, si su profesión no ha sido sino eso, una mera profesión, desprovista del manto de la justicia de Cristo, entonces lamentablemente sus nombres serán borrados del libro durante este juicio y se les negará la entrada a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué se le llama investigador? Algunos han sugerido que debería llamarse juicio preadvenimiento, porque la palabra investigador llena de zozobra la mente del creyente. Pero si pensamos en el ámbito terrenal, vamos a encontrar que todo juicio es investigador por naturaleza. Por ejemplo, el acusador presenta los cargos que deben haber sido investigados previamente. El abogado defensor presenta evidencia buscando exonerar al acusado y para ello debe investigar. El jurado escucha todas las evidencias y luego se retira a revisarlas, a investigarlas. El proceso completo entonces es una investigación de los cargos y contradenuncias con el propósito de llegar a un veredicto. Así las cosas, toda sesión judicial es un juicio investigador. Podemos hacernos otro interrogante. ¿Quiénes intervienen en este juicio en el cielo? ¿Quiénes son los actores? Vamos a un texto de la Biblia importante. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Allí aparecen los actores y nos da detalles del procedimiento de este juicio. Miren cómo comienza este texto. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. En la cita a continuación aparece el Padre como juez y los ángeles como testigos. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra y en que a todos los hombres se le dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, dice la sierva. El Padre es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe entonces presidir el juicio. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles, como ministros, dice ella, y testigos, están presentes en este gran tribunal. En esa cita de la sierva de Dios se muestra al juez, el Padre Celestial, y se muestra a los testigos. Dice, hay millares de millares y millones de millones. Veamos otra cita donde Cristo es el abogado y Satanás es el acusador. Estamos hablando de los actores en el juicio. Noten esta cita. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, ahí está el abogado, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo,
hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer. Y a causa de estos, miren qué interesante, los reclama como sus súbditos. Esto es vital para lo que vamos a decir más adelante. Ustedes pueden ver entonces, hay un juez, hay un acusador, hay acusados, hay jurado, hay un abogado defensor. Y también hay libros donde están las evidencias. Los libros mencionados en Daniel son un símbolo del método divino de guardar información, cualquiera sea el método que se utilice. Yo pienso que tiene que ser un método más sofisticado que nuestras computadoras más modernas. Pero seguro te estás haciendo la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón de ser de estos libros? Te puedes estar preguntando, si Dios es omnisciente, ¿por qué se necesita un sistema cualquiera sea para guardar información? Pues déjeme decirle que esos libros no son para Dios, sino para los otros seres que intervienen en cada una de las 3 etapas del juicio. Si analizamos el texto que leímos antes, Daniel 7, 9 al 10, los libros aparecen después de la descripción de los ángeles, no después de la descripción del anciano de días. Vamos a mirar ese pasaje. El pasaje expresa: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, su rueda fuego ardiente, mostrando que es el trono de Dios que se está moviendo. Noten que ahí no menciona los libros, solo describe al juez. Y también expresa: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ahora introduce otros personajes. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y note, y los libros se abrieron. ¿Para quiénes se abren los libros? Para los millares de millares y millones de millones. Hermanos y amigos, hay una realidad en todo esto. Los ángeles no son omniscientes. Ellos necesitan registros para recordar los detalles de un evento o de la vida de una persona. Ese es el propósito de los libros en esta escena de juicio en el cielo. Basado en los textos que se encuentran en la Biblia y que hablan de esos libros, podemos saber cuál es el contenido de los mismos. Miren, esos libros contienen en primer lugar palabras, acciones, pensamientos de los hijos de Dios. Hay una serie de textos allí en Salmo, Malaquías, Filipenses, Apocalipsis, que yo no voy a leer, pero que tú puedes leer y que te muestran qué hay en esos libros. Otra verdad sobre esos libros es que han sido preparados para el juicio según Daniel 7, según Apocalipsis 20. Otro elemento importante es que algunos nombres permanecerán para siempre en esos libros y otros serán quitados de ellos, de acuerdo a Éxodo 32 y Salmo 69. Por estos pasajes podemos inferir que Dios realizará el juicio sobre nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. El juicio, mis hermanos y amigos, es para beneficio de los ángeles y de otros seres creados, quienes servirán de jurados o testigos y deberán llegar a un veredicto en cuanto a la culpabilidad o inocencia de quienes están siendo juzgados. Es decir, en esos libros Dios está revelándoles los motivos detrás de sus decisiones, de sus juicios, de sus acciones en el pasado, para que puedan comprender y confirmar las decisiones que Él ha hecho respecto a la vida de cada uno de los seres humanos. Miren, ahora vamos a hablar de las evidencias bíblicas y en el don profético, pero voy a enfatizar más las evidencias en la Biblia. Acuérdense la acusación que hacen los enemigos del juicio investigador. Ellos dicen que no es bíblico. Yo les voy a mostrar que es bíblico, que el juicio investigador es bíblico. Voy a usar unas poquitas citas del don profético. Es más, no las necesito.
Solo lo hago porque le estoy hablando a adventistas del séptimo día y a simpatizantes, amigos de esta iglesia. Veamos las evidencias del juicio investigador en la Biblia. Miren lo que dice la Biblia acerca de un juicio investigador. Es un tema muy bíblico. La primera cita que vamos a mirar está en Eclesiastés, en el capítulo 12 y versículo 14, que reza de la siguiente manera: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué traerá a juicio? Las acciones, obras. Otro texto, Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra, miren, palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es bíblico el juicio. Ahora note Daniel 7, 9, 10, es el pasaje que ya leímos antes y del que hemos inferido algunas cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya habíamos hablado de ese pasaje. Segunda de Corintios 5:10. Note cuántos textos. ¿Será bíblica esta enseñanza? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, nadie se salvará, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ojo, según lo que haya hecho, acciones mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pasaje muy diciente, pero noten este otro, Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Ojo con esto, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este pasaje lo comentaré más adelante. Miren otra cita bíblica, Santiago 2:12. Miren, así hablad palabras, así haced acciones, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Añade un elemento, la vara para medir en el juicio es la ley de Dios. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Ojo, yo daré el pago, él va a pagar, va a dar un veredicto y para eso tiene que juzgar. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Habrá un veredicto porque habrá un juicio. Este texto es interesante, miren, 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Miren, nos dice por dónde va a comenzar el juicio. El juicio es para los hijos de Dios, es para la casa de Dios, es para la iglesia. Y sigue diciendo, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Este pasaje nos dice que el juicio de la casa de Dios es aparte del juicio de los que no obedecen. Eso lo miraremos también más adelante. Vamos a tomar otro pasaje, está en Daniel 7:22. Habla nuevamente del anciano. Miren, entonces vino el anciano, que es el padre, el juez, y emitió juicio. Pero note lo que dice allí, yo lo subrayé para que tú lo veas, en favor de los santos del Altísimo. El juicio es en favor de la iglesia de Dios. Y dice allí, en ese momento los santos recibieron el reino. El juicio es importante para determinar a quién darle el reino. Es a favor de los hijos de Dios, es a favor de la iglesia de Dios, por eso no hay que temer el juicio. Este pasaje de Romanos 8:1 es el que utilizan los enemigos del juicio, los que dicen que eso no es bíblico. Lo utilizan para decir que nunca será juzgado el pueblo de Dios. Pero note lo que dice ese pasaje. Ese pasaje expresa, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ellos dicen, si ven, no habrá un juicio. Señores, ahí no dice ningún juicio habrá para los que están en Cristo. Dice ninguna condenación. De hecho,
Ese pasaje sería la mayor evidencia de que habrá un juicio, porque para que haya una sentencia tiene que haber un juicio. Para dar una sentencia tiene que haber un juicio, tiene que haber una investigación, ¿entienden? Así que ese pasaje de Romanos antes nos muestra la realidad del juicio investigador. Miren este pasaje, cómo es de profético, cómo señala hacia adelante, Hechos 3, 19 al 20. Miren lo que dice, esto es importante porque nos dice qué hay que estar haciendo cuando el juicio se está llevando a cabo. Dice, arrepentidos y convertidos. Yo te voy a mostrar por qué después. Pero ahí expresa, para que sean borrados vuestros pecados, porque en el juicio eso es lo que se hace. Y además dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro dice, tú te arrepientes, tus pecados son borrados en el cielo, termina el juicio, entonces se derrama la lluvia tardía, tiempos de refrigerio, ¿ven? Y después de eso, mire lo que expresa, debería venir. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La segunda venida del Señor Jesús. El juicio es antes de la segunda venida del Señor Jesús. Les mostré una cantidad de textos nuevos que hablan del juicio. Hay otros textos, miren. Están las parábolas del reino, la mencioné cuando hablé de las 10 vírgenes. Esas parábolas del reino, que son 5, hablan del juicio y de la segunda venida y del sellamiento y de todo eso. Por ejemplo, allí en Mateo 22, 1 al 14, no lo voy a comentar, ahí se habla de las bodas. Y ustedes saben cómo es las bodas, hay invitados, no vienen, entonces el dueño de la boda dice vayan y recojan a la gente, al que sea, traen al que sea, pero después el dueño de la boda entra y comienza a revisar quién está vestido debidamente y quién no. Eso es una investigación, un juicio investigador. Y aquí está Daniel 8:14, es el texto clave porque los enemigos dicen, ¿cómo puede la iglesia adventista hacer una creencia solo de un texto? Daniel 8:14, miren, ni lo mencioné, ¿se dan cuenta? Está aquí porque es importante, porque ese texto muestra cuándo comienza el juicio, la fecha. Y está Apocalipsis 14:6-7. Apocalipsis 14:6-7 es el mensaje de los 3 ángeles, el último mensaje de Dios para el mundo, el mensaje que debe predicar la iglesia remanente. Ahí están los mensajes expresados, 3 ángeles que vuelan por el cielo. Y si te fijas únicamente en el mensaje del primer ángel, allí encuentras una evidencia maravillosa del juicio. Allí dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ven? El mensaje de la iglesia remanente, la iglesia verdadera, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que Cristo vendrá a buscar, tiene que predicarle al mundo de un juicio investigador. Es por eso que Satanás ha levantado enemigos dentro de la iglesia para esa enseñanza, para que no hablemos de esto. Bueno, ahora vamos a hablar del don profético. Te di evidencias bíblicas, es bíblico 100%. Pero te voy a dar unas evidencias del espíritu de profecía, eso está lleno. Pero solo te voy a hablar de unas 3 citas que son claves, que muestran todo el procedimiento. Miren. Elena de White enseña con lujo de detalles la realización de un juicio en el cielo antes de la segunda venida. Ella dice, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Dice la fecha y qué se va a hacer ahí. Todos los que hayan profesado en el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Solo los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Es una cita magnífica. De paso, esa cita está en el conflicto de los siglos. Te voy a explicar algo. Los enemigos del juicio investigador hacen algo interesante. Elena G. White tiene todo un capítulo en el conflicto de los siglos donde habla del juicio investigador. ¿Y sabe qué hacen ellos? Empiezan sus temas diciendo, este libro es bonito, hablando del conflicto. Aquí hay un capítulo entero del juicio investigador, pero ese no lo escribió Elena White. Miren, créame que hice una investigación sobre la historia del conflicto de los siglos. Qué magnífica historia tiene ese libro. ¿Sabe dónde apareció por primera vez? Antes que fuera un libro aparte, apareció en primeros escritos.
La última parte de ese libro primero escrito, esa es la visión del gran conflicto. Pero a medida que Dios fue dando nuevas visiones y fue ampliando en la mente de Elena G. de White esas visiones, ella fue ampliando, fue escribiendo y ya le tocó ir separando algunos temas, y entonces surgió el libro del conflicto de los siglos. Antes había sido 4 libros pequeños, luego fue compactado como un solo libro. Y ese capítulo del juicio investigador fue escrito por Elena White, inspirado por Dios. Todo el que diga que no está diciendo una mentira. Y es increíble que alguien comience a atacar el juicio de Dios, a decir que el juicio de Dios es una mentira, diciendo una mentira descomunal, más grande que la luna. Hay un solo capítulo en el conflicto de los siglos, es bueno que usted lo sepa. Cuando busque su libro, El conflicto de los siglos, y usted va a encontrar algo interesante. Cuando ese libro iba a ser publicado en Europa, ellos creyeron necesario incluir un capítulo sobre la reforma en España. Es el capítulo 13 del libro El conflicto de los siglos. Ese capítulo fue escrito por 2 teólogos de la Iglesia Adventista. Cuando tú abres el libro, míralo, ábrelo en el capítulo 13, donde dice la reforma en España. Mira la parte de abajo, ahí dice, este capítulo fue preparado por el doctor fulano y el doctor sutano, pero hay algo bonito ahí dice, fue incluido con el permiso de la escritora, de la autora. Elena G. de White estaba viva cuando se introdujo ese capítulo, y ella dio el permiso porque vio que era conveniente incluir ese capítulo sobre España para que la gente entendiera lo que fue la reforma en España. Es el único capítulo de ese libro donde se menciona eso, en ningún otro aparece. Si el capítulo 29, que es el del juicio investigador, hubiese sido escrito por otros, la iglesia es honesta, es honrada, es abierta, hubiesen colocado lo mismo y el nombre de las personas. Entonces, ese capítulo fue escrito, inspirado por Dios y escrito por Elena G. de White. Ella sigue hablando entonces, miren. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados, dice cuándo será ese juicio, deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados. Note que Elena G. de White, todo lo que ella dice, lo respalda con un texto bíblico. Note esto. Cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará Jesucristo, como lo dice Hechos 3, 19 al 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, añade ella, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Y una cita más, mire, 2 citas, una tercera. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara, y pone un texto bíblico, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11. Un texto, ¿sí ven? Pero este texto es interesante porque dice que se hace un juicio y se determina quién recibirá galardón y quién no. El juicio tiene que ser antes de la segunda venida para que se sepa a quién darle premio. La pregunta del millón. ¿Por qué es necesario un juicio? ¿Por qué es necesario? Miren. Ustedes conocen esta historia. Un ser creado por Dios, con la más alta responsabilidad en el cielo, decide rebelarse y pone en entredicho la autoridad y carácter de la divinidad. Ese ángel lanzó un interrogante que apenas ha sido respondido a medias. La pregunta que hizo a Dios y al universo entero: ¿por qué tenemos que adorarte? ¿Por qué tenemos que inclinarnos ante este Dios? Este interrogante es la base de la rebelión y el desencadenante del gran conflicto cósmico en el que estamos envueltos. Pero este conflicto, a veces perdemos de vista, se inició en el cielo, no en la tierra.
El pecado se originó en otra dimensión y fue trasladado a la tierra cuando Adán y Eva tomaron la decisión de desconfiar de Dios y seguir las insinuaciones de ese ángel caído allí a la sombra del árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén. Esta tierra fue involucrada, pero antes ya estaba involucrado el cielo mismo y el resto de los mundos creados por Dios. El desafío de ese ángel estaba tan bien estructurado que hizo estremecer el universo entero al punto de encontrar eco en la tercera parte de las criaturas celestiales que le creyeron y fueron engañadas. Hay dos historias en la Biblia que nos pueden ayudar a entender este asunto. La primera es la experiencia de Job. Ustedes recuerdan, Satanás viene al cielo y le dice a Dios, ese tipo que está allí que se llama Job te obedece por todo lo que tú le das, pero si tú le quitas los hijos y las riquezas y lo enfermas, él deja de adorarte. Él sencillamente es un interesado. Una acusación, es una acusación de Satanás hacia un hijo de Dios. Y la segunda está en Génesis capítulo 22. Génesis 22 es donde Dios le pide a Abraham que sacrifique sobre un altar a su hijo único, a Isaac. Y cuando Isaac es atado sobre el altar y Abraham levanta el cuchillo para ofrecerlo en sacrificio, un ángel viene rápidamente y le dice, detente. Eso está en Génesis 22:12. No le hagas daño al muchacho, no le hagas nada. Ojo, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, no le negaste a tu único hijo. Hágase una pregunta. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Chicanería de Dios, pantomima de Dios. ¿Creen ustedes que Dios quiso alardear con ese ángel la fe de su amigo? Mira cómo me obedece Abraham. ¿Ustedes creen eso? Mire lo que dice el don profético. Esto es interesante. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, o sea, nosotros, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos el campo de batalla entre Cristo y Satanás. El terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Es por eso que el universo entero estaba pendiente de la respuesta de Abraham al pedido que Dios le hizo de sacrificar a su hijo. Elena de White lo registra esplendorosamente. Ella escribe, los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la provisión hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Estas palabras son cruciales para entender la razón del juicio investigador y del plan de salvación. Todo el universo inteligente está interesado en el desenlace de ese conflicto que se inició en el cielo. Los asuntos involucrados en el pecado y las acusaciones de Satanás contra Dios trascienden mucho más allá de la salvación del hombre, lo cual es solo parte de un cuadro cósmico que es mucho más grande. Es por eso que Pablo expresa allí en 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 9, él dice, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y sobre eso Elena White escribe, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y más profundo que el de salvar al hombre.
Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. Note por qué más vino, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Esto es peso pesado. El universo entero observó el sacrificio en el Calvario. Miren cómo está registrado en el espíritu de profecía. Escribe: el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre botaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no todo se pudo resolver con la muerte en la cruz. Algo quedó pendiente para resolverse. Elena G. de White, ella lo certifica. Escribe: sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Qué triste, miren, los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. La palabra, la santa palabra, nos muestra en Efesios 3 que los habitantes de otros mundos y los ángeles del cielo necesitaban comprender algo más. Mire Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero lo impresionante es que ese elemento faltante hallaría cumplimiento a través de la iglesia de Dios en la tierra y a través de tu persona y la mía, a través de cada creyente. Elena White comenta al respecto: desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Y expresa: los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, miren, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. El plan de la salvación está compuesto de la cruz y el ministerio en el santuario celestial. Sin una comprensión correcta de ambos aspectos, cruz y santuario, ninguno de los dos tiene un sentido completo. Por eso el Salvador, después de la cruz, inició la obra del santuario celestial. Hebreos 9:24 nos los dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es que en la cruz no se dilucidaron todas las dudas, como lo dice Efesios 3, 10 al 11. Allí dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Pero ¿de qué manera podemos nosotros glorificar a Dios? Mateo 5:16 nos los dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es glorificado mediante las acciones de su pueblo y el carácter que desarrollan. Es por eso que Elena White afirma: a cada hijo de Dios le corresponde vindicar su carácter. Eso es tenaz. Por eso Dios se la está jugando toda en lograr la perfección de su iglesia, de sus hijos. Miren cómo lo registra la sierva de Dios. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. El juicio investigador, hermanos, amigos, le permitirá al universo completo darse final y totalmente cuenta que las acusaciones de Satanás son falsas. El gran conflicto hace necesario que haya un juicio investigador, porque de esa manera finalmente quedará claro un montón de cosas ante el universo entero. Primero, quedará en evidencia que Dios es un Dios transparente, porque abre los registros más secretos del cielo ante las huestes angelicales. Que Dios es un Dios razonable porque me permitirá a mí y a toda la raza humana acceder a esos registros y hallar respuesta a todas las preguntas que tengamos. Que Dios es un Dios justo porque permitirá que una inmensa comitiva de seres de otros mundos verifiquen la fidelidad y justicia de sus decisiones. Que Dios está de nuestro lado. Amén. Dios está de nuestro lado. Porque en el juicio seremos medidos por la aceptación de la justicia de Cristo. Por eso la profeta escribió: el carácter de Cristo toma el lugar del nuestro y somos aceptados por Dios como si no hubiéramos pecado. Eso está en el camino a Cristo. El juicio investigador mostrará que el pecado y el sufrimiento terminará, porque cuando se da la sentencia final, todo habrá terminado y se iniciará una era de felicidad. El juicio resalta la historia del adventismo porque solo nosotros enseñamos la existencia de un juicio investigador. Solo nosotros, pero Satanás quiere borrar esa enseñanza. El juicio investigador nos muestra, nos recuerda nuestra misión, porque el mensaje de los 3 ángeles nos muestra que el juicio es parte de la predicación del Evangelio eterno. El juicio investigador nos muestra que el fin está cerca, porque el juicio investigador, de acuerdo a las profecías, iniciaría después de los 1260 años del dominio de un poder político religioso. A partir de 1798 se inició entonces el tiempo del fin. Y esta parte es la parte central de este tema. ¿Qué se hace en el cielo durante el juicio? Porque hablamos del juicio, pero ¿qué pasa allí? ¿Qué se hace allí? Vamos a verlo. El juicio investigador, introducido en Daniel 7, 9 al 14, muchas veces es confundido por muchas personas con la segunda venida, pero la sierva de Dios aclara que se trata de un evento diferente. Ella escribió: la venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Está hablando de Daniel. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. En esta venida, y no en su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En esta cita se nos aclara que es el inicio de la última actividad de Cristo en el cielo antes de regresar a la tierra, el juicio investigativo. Nos dice que es el mismo evento descrito en Daniel 8:14, donde se nos muestra la fecha de inicio de esa actividad, a saber, 1844. También dice que en qué consiste esa obra. Nos muestra que es una obra de mediación, de juicio, de expiación por el pecado.
Señala el sitio donde se lleva a cabo en el cielo, en el santuario, en el lugar santísimo. Este evento es tan importante que fue profetizado en varias partes de la Escritura y la sierva de Dios lo identifica como el mismo evento. Miren esta cita, esa la vimos en uno de los temas que estudiamos antes. Ella escribe: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo, para hacer que para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, note, un pasaje donde se profetiza. Y luego dice, la venida del Hijo del Hombre, a donde está el anciano de días, tal como se la presenta, ojo, Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento, y eso también, ojo, está representado por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Esto es dinamita. 3 grandes pasajes se refieren al mismo evento y aún se añade que la parábola de las 10 vírgenes también se refiere a lo mismo. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, note un lugar. Segundo lugar, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días como se la presenta en Daniel 7:13. Y mire la tercera, la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías 3:1. Note que estos 3 eventos se refieren al inicio del juicio investigador en 1844, al final de los 2300 años. Es 100% bíblico esta enseñanza. La profeta de Dios lo señala, miren, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Todo el proceso del juicio en el santuario celestial estaba prefigurado en la obra realizada en el santuario terrenal. Miremos lo que se hacía en la tierra para entender mejor lo que se hace, se está haciendo y se hará en el cielo. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 320, se explica lo siguiente. Miren lo que dice allí. El ministerio del santuario celestial estaba dividido en 2 partes, un servicio diario y uno anual. ¿Ven? Uno que se hacía cada día y otro que se hacía una sola vez al año. El servicio diario, escribe la profeta, se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Solo tocaba 2 partes del santuario. Pero mira lo que dice, mientras el servicio que se hacía una sola vez al año, el anual, dice ella, se realizaba en el lugar santísimo. En esa parte, 2 partes, dice ella, en la primera parte, que es el servicio diario, allí se elaboraban varias cosas todos los días. Un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde, ofrecimiento de incienso sobre el altar, ofrenda de sacrificio por los pecados. La pluma inspirada lo describe. Ella expresa, el servicio diario consistía en el holocausto matutino de la mañana y el vespertino de la tarde, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, dice ella, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales, lo que se hacía todos los días normalmente durante todo el año. Y ella nos dice para qué se hacía, para qué se mataba ese cordero en la mañana y en la tarde. ¿Para qué? Ella nos dice el objetivo. Miren lo que ella escribe. Cada mañana y cada tarde se ofrecía el altar un cordero de 1 año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar, miren que simbolizaba la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Era para recordarle cada día a los seres humanos que dependían de Cristo. Todo el año, todos los días, se mataba un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, había incienso, había oblaciones. Eso nos debe hacer recordar lo que Dios quiere que haga su pueblo ahora. Entrega en la mañana, entrega en la tarde. Dios espera una consagración diaria, permanente. Pero de manera oficial se hacían diariamente los sacrificios individuales por los pecados personales. Los anteriores, el de la mañana y de la tarde, lo hacían los sacerdotes y ellos ponían el animal.
Pero cuando una persona pecaba, ellos también traían un cordero. Mire cómo está descrito el procedimiento en el don profético. Vamos a mirarlo. Ella escribe: la parte más importante del servicio diario, ojo, era la que se realizaba en favor de los individuos, todos los días en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Todos los días, cientos de sacrificios por los pecados de las personas, y la sangre era llevada al lugar, al santuario, echada en el telón, en el velo. De esa manera, piense usted, un proceso llevado a cabo cientos de veces diariamente durante todo un año. El santuario recibía los pecados de cada individuo todo el año. Esto afectaba el santuario. Obsérvenlo en la siguiente declaración que hace Elena G. de White. Ella escribió: esta era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados. Se hacía necesario una obra especial para quitar de allí los pecados. Dios ordenó que se hiciera entonces expiación para cada una de las sagradas divisiones, lugar santo y santísimo, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Eso está escrito en Levíticos 16. Esta obra de purificación se hacía una vez cada año. Elena White lo registra. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de las ceremonias. Eso era lo que se hacía en la tierra. El gran día de la expiación, el sacerdote llevaba 2 machos cabríos y hacía un sorteo sobre ellos. De esa manera uno era elegido para Azazel o Satanás y otro para Jehová. El sacerdote sacrificaba el macho cabrío para Dios por Jehová y tomaba la sangre y la llevaba dentro del santuario y también dentro del lugar santísimo. Purificaba el lugar santo, el lugar santísimo. Limpiaba así de esa manera de todos los pecados que habían sido puestos durante el año al santuario. Y luego salía y ponía las manos. ¿Se acuerdan que quedó uno allá afuera, un macho cabrío, Azazel? Ponía las manos sobre ese macho cabrío que representa a Satanás, colocaba todos los pecados que había retirado del santuario y entonces el animal por Azazel era soltado en un lugar solitario y de esa manera todos los pecados del pueblo habían sido borrados del santuario. Qué tarea tan interesante. Eso lo hacían todos los días y un sacrificio anual, el Yom Kippur, el gran día de la expiación. Toda esta obra simbolizaba lo que Cristo haría por la raza humana. El Señor Jesús vino y se ofreció en la cruz del Calvario, entonces ascendió al cielo e inició servicio en el lugar santo. En 1844 inició, en cumplimiento a su agenda profética, el juicio investigador en el lugar santísimo. Se inició el procedimiento que busca ratificar los nombres de los redimidos, el borramiento de sus pecados y su respectivo sellamiento. Vamos a mirar el proceso de este juicio. En primer lugar, el juicio inicia por los justos muertos y por los que van falleciendo. Es bíblico, 1 de Pedro 4:17. Ya lo habíamos leído, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La pluma inspirada explica que primero empieza ese juicio por los muertos. Ella lo dice: el juicio de los casos de los muertos ha estado en progreso por más de 40 años. Eso lo dijo por allá en 1800, ¿qué sería? 87.
Y sigue diciendo ella, y no sabemos cuán pronto pasará los casos de los vivos. Ya la iglesia llevaba más o menos unos 44 años desde el gran chasco y ella expresa que se estaba llevando a cabo el juicio. Pero hay una aseveración más de ella que nos ilustra ampliamente. Ella expresa, a medida que los libros de memoria, ojo, libro de memoria, se van abriendo al juicio, ahí es donde están todas las acciones de todas las personas, especialmente la de los hijos de Dios. Las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, si ven, pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Note, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y luego termina con los vivos. Primero los muertos, el juicio por los muertos y después vendrá el juicio por los vivos. Los libros se abren a la vista de los ángeles en esta primera etapa del juicio y van apareciendo los nombres de los justos muertos, empezando por Abel, el primer justo fallecido, para mostrar evidencias a los testigos, a los que están allí, sobre las acciones de estas personas, sobre las acciones de Cristo que ha hecho para favorecer a estas personas. Entonces Satanás se levanta y trata de reclamar a esas personas como suyo. Si tu nombre o el nombre de una persona que ha fallecido es tomado allí en los libros, entonces hay que leer todo lo que está escrito en esos libros. Y Satanás dice, si ven, es un pecador, es mío, no lo puedes llevar al cielo. Eso la sierva de Dios lo señala. Mira lo que ella dice. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Entonces ustedes ven, así como acusó a Job, así como esperaba que Dios no aprobara a Abraham. Ella sigue escribiendo, el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo. Es la obra de Satanás cada día. Hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor, transgredir su ley. Y entonces ahora, en ese momento, Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer. Y a causa de esto les dice a Dios, ellos son míos. El Señor abre en los libros, ahí Edgar Redondo, y entonces Satanás dice, mira, qué interesante, si ves cómo está de sucio ese señor. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué asquerosidad de vida la que llevó! Y él fue el que indujo a Edgar Redondo a cometer errores, a decir lo que no era, a pensar lo que no era, a actuar de manera indebida. Y ahora cuando llega ante el juicio, él dice, Edgar es mío. ¡Qué interesante! Ese es el juicio investigador, en eso consiste, por eso es necesario. Y Satanás quiere que la iglesia le tenga miedo a eso y que la iglesia se levante contra esa enseñanza para el poder atraparnos. Mire lo que está escrito de cada persona en los libros. Lo escribe Elena G. de White. Ella dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. ¡Wow! Dependiendo de la condición de los registros, algunos serán quitados de los libros y otros dejados, unos condenados y otros salvados. Estoy describiendo qué es lo que se hace en el juicio investigador. Cada nombre, dice Elena G. de White, es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés, mire, Elena G. de White usa una cita bíblica para mostrar que eso que ella está escribiendo es verdad. Y está en Éxodo 32, 33.
Y no solo eso, ella expresa, y el profeta Ezequiel dice, y note lo que el profeta Ezequiel presenta allí: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Se borran los pecados, se les concede la vida eterna, y de esa manera se les concede la entrada a la Jerusalén, a la tierra nueva. Mire cómo lo representa la sierva de Dios. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Cómo llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, entonces sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Es bíblico, amigos. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Qué cita tan impresionante y tan respaldada por textos de la palabra de Dios. Es claro. El que es hallado en Cristo, su nombre permanece en el libro y sus pecados son borrados. Pero después de juzgar a los muertos, el juicio sigue con los vivos. El juicio, ya lo dijimos, bíblicamente es para la casa de Dios. Los impíos serán juzgados en una segunda parte del juicio. Hasta ahora hemos hablado de la primera parte del juicio, que es denominado juicio investigador, y que se lleva a cabo antes de la segunda venida de Jesús y antes que se cierre el tiempo de gracia. Note lo que Elena G. de White escribió. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos, ojo, es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Se lo pregunta Pedro. Elena G. de White hace su comentario y le pone un texto bíblico para probarlo. El juicio de los muertos se viene llevando a cabo hace mucho tiempo. En algún momento terminará para los ya muertos y para quienes van muriendo, porque cuando una persona va muriendo, su caso también es tocado, su nombre es tocado, es revisado. Si pasa, es sellado en el libro, los vivos en la frente, los muertos en el libro. Y si no pasa, su nombre es quitado, sus obras borradas, pasadas a otro libro. ¿Sí ven? Pero en algún momento, cuando eso pase, entonces los nombres de las personas que hayan aceptado a Jesús como su Salvador y estén vivos serán también pasados delante de Dios. A medida que va pasando el nombre de esas personas, se va cerrando el tiempo de gracia para ellos. Es decir, hay personas para quienes el tiempo de gracia se cerrará estando vivos. O son ratificados en el libro de la vida y sellados, o sencillamente son retirados del libro. Note lo que la sierva de Dios expresa. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto le tocará ser juzgados a los vivos.
El proceso con los vivos es el mismo que se llevó a cabo con los muertos. Se revisan los libros, se quita o se deja los nombres, se borran los pecados de quienes no son ratificados, se hace el sellamiento de esa persona, si está viva en su frente, si está muerta en los libros. Cuando termina el proceso, el Señor se levanta, se quita las ropas sacerdotales, sale del santuario a hacer lo que hacía el sacerdote. ¿Recuerdan? Lo que hacía el sacerdote allí en el santuario de la tierra, quien ponía los pecados sobre Azazel. En este caso serán puestos sobre Satanás, quien inició la rebelión. Eso también está registrado en el don profético. Ella dice, en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote echa la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Y entonces mira lo que dice, así también Cristo, una vez termine su obra de mediador allá en el santuario celestial, aparecerá sin pecado para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario. Así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario o Azazel, que cargaba con todos los pecados de Israel, era enviado a tierra inhabitada. Y ella escribe, así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Vamos a entrar a unas etapas. Vamos a hablar de las 3 etapas del juicio, lo voy a hacer rápidamente. Ya hablamos de una que es la del juicio investigador, pero si notan ustedes todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok, miren, el juicio tiene un trasfondo, hemos dicho eso. Un marco que es el que le da sentido, el gran conflicto cósmico. En este conflicto está involucrado directamente el cielo y la tierra, los otros mundos que han sido creados, los seres humanos, las huestes angélicas, los habitantes de otros mundos. Por eso fue que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 4:9 que hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Está involucrado el universo, los ángeles, los hombres. El juicio, ya lo hemos dicho, trata de disipar de una vez por todas las dudas levantadas por el ángel que se reveló en el cielo, disipar las sombras que esas acusaciones arrojaron sobre el carácter de Dios. Por eso el juicio es abarcante y se ha venido llevando a cabo por siglos. El juicio se desarrolla en 3 fases y en todas tienen el mismo objetivo, vindicar o limpiar el nombre de Dios ante el universo. Hablemos de esas tres fases. La primera, hemos hablado bastante de ella. Se llama juicio investigador. Comenzó en el cielo, en el santuario del lugar santísimo en 1844. Se inició con la predicación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ocurre antes de la predicación del segundo y tercer ángel. Allí están siendo juzgados todos los que hacen una decisión por Cristo. Primero los muertos, quienes van muriendo, y luego los vivos. Se tienen en cuenta los registros que están en el sistema del cielo. ¿Cuáles son esos libros? Porque no los había mencionado, no te los había mencionado. Mira los libros donde van anotando las cosas, ¿verdad?, de las personas, los hijos de Dios. El libro de la vida. El libro de la vida, todo el que acepta a Jesús como Salvador personal es anotado allí. Libro de memoria, todas las acciones de esos que aceptan a Jesús. El libro de los pecados, allí van anotadas todas las acciones malas de los que no obedecen a Dios. Cuando termine ese juicio, se cierra el tiempo de gracia y comienza el tiempo de angustia y viene el derramamiento de las plagas y en poco tiempo ocurre la segunda venida de Jesús. Mire lo que dice la sierva de Dios. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador,
quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Qué cita tan portentosa del don profético, acompañada de la palabra de Dios. Cuando eso pase, entonces los justos son trasladados al cielo y se inicia el milenio. Se inicia el milenio. Cristo vino, ahora se inicia el milenio. Ahora vamos a hablar de la segunda parte del juicio. ¿Cuándo se lleva a cabo? Se lleva a cabo durante el milenio. Miren, los justos son juzgados en la primera etapa. Pero en esta segunda etapa son juzgados los impíos. ¿Recuerdan la cita que la hemos leído creo que unas 2 veces de Elena White, donde ella dice: el gran día de la expiación final y del juicio de Dios, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios? Porque ella dice, el juicio de los impíos es obra distinta y, ojo, se verificará en fecha posterior. El juicio investigador antes de la segunda venida, pero la segunda fase del juicio después de la segunda venida, cuando se inicia el milenio. Ella dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué sería el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Juicio investigador antes de la segunda venida para la iglesia, para los hijos de Dios. Y luego segunda etapa, que es la que estamos comentando ahora, y te voy a dar el texto donde aparece, que es al comenzar el milenio para los impíos. Se lleva a cabo entonces durante el milenio, lo dice Apocalipsis 24. Allí se habla del milenio y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Ojo con eso, hablando de decapitados y de muertos, todos los mártires, pero dicen vivieron. Hubo una resurrección. Viene el Señor Jesús, hay una resurrección. Y entonces los hijos de Dios son levantados, los impíos que están vivos son destruidos, los justos vivos son arrebatados juntamente con los justos que acaban de ser resucitados. Y dice la sierva de Dios, irán a vivir con Cristo 1000 años. La hermana White asegura lo siguiente: durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección, la de los justos, y la segunda, la de los impíos, después del milenio, se verificará el juicio de los impíos. O sea, el juicio de los impíos, como lo acabamos de ver en Apocalipsis 20, y como lo dice la sierva de Dios, se llevará a cabo durante el milenio. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que es después de la segunda venida. Mire lo que él dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Si ven, este juicio se lleva a cabo después que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Eso está en 1 Corintios 4:5. Daniel declara sobre ese juicio que cuando vino el anciano de días, note, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. Lo dice San Juan, allí en el libro de Apocalipsis: vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y note, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. 1 Corintios 6:2. Elena White apoya esta idea. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Si ven, ese es otro libro que no habíamos mencionado, el libro de la muerte. Allí están colocando los impíos después de ser juzgados durante el milenio por los redimidos. Pero no solo ellos.
También se juzga a Satanás y a los ángeles caídos. Miren cómo está escrito. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Eso está en Judas 6 y en el Conflicto de los Siglos, página 642. Esta segunda etapa del juicio, que comienza después de la venida y durante el milenio, se le conoce como el juicio cerciorativo. Todos los redimidos en el cielo revisarán los casos de los pecadores en los libros y se darán cuenta por qué se perdieron, porque no están en el cielo con ellos. ¿Listo? Terminamos la segunda etapa y vamos con la etapa final del juicio, la tercera fase. ¿Sabe cómo se le llama? Se le conoce como el juicio ejecutivo. ¿Sabe por qué? Porque se ejecutará sentencia sobre todos los perdidos. Los que fueron sacados de los libros de la vida en la primera etapa, en el juicio investigador, los impíos que fueron juzgados durante el milenio. Entonces, cuando termine el milenio y ocurra la segunda resurrección, termina el milenio, el Señor resucita a todos los impíos, se levantan. Acuérdense, 1000 años pasaron en el cielo juzgando. Ahora todos estaban muertos, los impíos, solo estaba vivo Satanás y sus ángeles. Se levantan todos los impíos, resucitan. Satanás los ve, se alegra, se goza, pero no se da cuenta lo que va a pasar en ese momento allí dentro de la ciudad. Se dictará sentencia ejecutiva para todos los que fueron juzgados durante el milenio y que fueron declarados perdidos y puestos, como leímos hace un momento, en el libro de la muerte. Aquí se les muestra, yo no sé cómo lo hará Dios, una pantalla gigante, no sé, pero desde la ciudad se les muestra a todos los impíos que están afuera, a todos los perdidos, a los ángeles caídos, a Satanás, se les muestran los libros o el sistema que tiene Dios para guardar información, para que reconozcan la sentencia de Dios y reconozcan que Él ha sido justo y que dio suficiente oportunidad. Eso está registrado, miren, en Apocalipsis 20, esta parte del juicio, la última, la ejecutiva, en Apocalipsis 20, 11 al 13, donde es el capítulo del milenio, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y no te vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Resucitan los impíos, los libros se abren. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, ahí habla de otra resurrección, entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Ahí están resucitando los impíos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí muestra las dos etapas de juicio. Y entonces ocurrirá lo que aparece profetizado en Filipenses 2, versículos 10 y 11. Está profetizado que habría de ocurrir, y este es el momento en que ocurre. Dice allí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los impíos, Satanás, los ángeles caídos reconocerán al ver las obras escritas en los libros, reconocerán la justicia de Dios, y después de eso serán ejecutados por fuego. Satanás, sus ángeles, la muerte, el sepulcro, los impíos. Es el final del mal, el comienzo de la eternidad, la tierra nueva y los cielos nuevos. Voy a terminar este mensaje, tenía que terminarlo de esta manera, mostrándole a ustedes cuál es el secreto para salir victoriosos en el juicio. ¿Qué debe estar haciendo en estos momentos el pueblo de Dios? ¿Qué debe estar haciendo? Miren, el secreto del pueblo de Israel en el día de la expiación tiene que ser nuestro secreto hoy. El gran objetivo del día de la expiación era eliminar los pecados del pueblo.
pero solo eran eliminados los pecados que previamente habían sido llevados diariamente al santuario a través de la sangre del cordero sobre cuya cabeza se había hecho la confesión de los mismos. ¿Recuerdan? Lo dijimos. Lo recordamos en una cita del don profético. En el rito típico, o sea, el que se hacía allá en Israel, en el santuario celestial, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final, hablando del juicio investigador, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijo de Dios. El secreto, entonces, aceptar a Jesús como Salvador personal, eres escrito en el libro de la vida. Y cada día de tu vida cristiana, confesar tus pecados, meterlos en el santuario. Ahora Jesús está recibiendo nuestros pecados allí en el santuario. Tienes que confesar tus errores, tus equivocaciones. Es el secreto de la victoria, porque solo serán borrados los que estén allá metidos. Miren esta cita tan importante. Dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Y escribe la sierva de Dios, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Gracias a Dios por dejarnos esta amonestación. El llamado final, mis hermanos, el llamado final es a no dejarnos distraer de lo que realmente debe ocuparnos ahora. Mire, ¿qué debe ocuparnos ahora? Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Por lo tanto, mi invitación, hermanos y amigos, llevemos cada día, en la mañana y al atardecer, nuestros pecados al santuario. Mantengamos nuestra profesión de fe. Fortalezcamos nuestra relación con Cristo. Hagamos una revisión constante de nuestras vidas, acciones, palabras, pensamientos, motivaciones. Quiero colocar sobre ustedes y su familia una bendición muy especial para esta etapa que comenzamos, cuando casi todo el mundo saldrá a la calle y cuando todo será abierto. Estamos comenzando la etapa muy importante para este país, pero de mucho cuidado y de mucho peligro. Una bendición entonces. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu protección hasta ahora. Al iniciar esta nueva etapa pedimos que nos protejas mucho más, que cuides de tu iglesia, que conserves la vida de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido participar de este programa tan importante, un estudio de la Biblia de una manera sorprendente. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Esperamos que hayan disfrutado, hayamos aprendido y recordamos de que se acerca la nueva semana,
terminamos este sábado y se acerca la nueva semana, que todo lo que hagamos esta semana sea para gloria de Dios. No se olvide, mañana a las 10 de la mañana, las mujeres, la certificación del Ministerio de la Mujer será a partir de las 10 de la mañana. Y a partir de este próximo lunes, 1 de marzo, iniciaremos los 40 días de oración, 40 madrugadas a las 5 de la mañana, a través de la página de la Asociación Central de Colombia y a través del Zoom que estaremos, el enlace de Zoom que estaremos compartiendo el día de mañana. Dios los bendiga. Una feliz semana para todos. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario.
Santo.